Muy buenas a todos, hoy os voy a hablar de una cosa que creo que os puede servir a muchos y os voy a poner un poco en contexto para que entendáis un poco mi personalidad. Yo no siempre he sido así, yo siempre he tenido una personalidad más introvertida. A mí antes me costaba un montón ir de fiesta, ir a eventos, quedar con gente. De hecho aún me sigue pasando que las multitudes pues me abruman, incluso el simple hecho de contestar un WhatsApp a veces se me hace un mundo. Y es que esta sociedad tiende mucho de ir hacia afuera, se vive mucho de las apariencias. El que más amigos tiene es como el que más éxito tiene, o el que más relaciones sexuales parece que como que es más feliz, ¿no? O, no sé, que tiene una vida más plena. Y esto parece que no, pero ejerce una presión muy grande para las personas que disfrutamos a lo mejor más en soledad, leyendo un libro, y que no estamos constantemente buscando el estímulo, buscando el sexo, el beber, el quedar con amigos o el ir de fiesta en fiesta. Estas cosas se suelen asociar mucho a la felicidad, pero es que en realidad no tienen nada que ver. Si te has sentido identificado con lo que he dicho, seguramente pues tengas una personalidad más introvertida o más de tendencia a ir hacia tu interior. A mí me ha llevado mucho tiempo convertir mi introversión en mi superpoder. Al ser demasiado sensible me venía abajo muy rápido. Por mi personalidad no tenía muchos amigos y llegué a pensar que era raro, ya que no me gustaban las mismas cosas con las que los demás disfrutaban. Pero entender quién soy y cómo funciono me ha ayudado a entender de que yo disfruto con otras cosas. Y no es que no encaje con el mundo frenético de ahí fuera, simplemente que a mí me recarga energía leer un libro, estar en soledad o incluso dar un paseo por el bosque. Y esto no tiene nada de malo, incluso tiene cosas muy positivas. Pienso que los extremos no son buenos para nada, pero sí que es verdad que hay un comportamiento aprendido de la sociedad. Por eso a mí me ha ayudado mucho a entender cuándo es una decisión tomada por necesidad, porque me apetece estar solo y recargar energía, y cuando es una justificación del ego para no enfrentarme al mundo real que hay fuera, que quiera o no, eso siempre va a existir. Porque muchas veces me he refugiado en mi personalidad, he justificado mis comportamientos para no enfrentarme a las dificultades o a las situaciones que el mundo requiere. Ya sabéis, ese diálogo interno que todos tenemos del yo soy así, me apetece quedarme aquí, es que hoy estoy cansado, esa charlatanería que tenemos todos en la cabeza. Sí que es verdad que nos contagiamos del mundo frenético, y yo recuerdo cuando era más adolescente que muchas veces salía de fiesta a fumar, a beber y a intentar disfrutar porque era lo que tocaba hacer, pero recuerdo que aquello no me sentaba bien. Había algo que en mí que decía, no, yo no quiero estar aquí, a mí me apetece al día siguiente levantarme pronto, ir a la montaña, trabajar en mis proyectos, yo qué sé, lo que me apeteciera en aquel momento, pero que sentía que ese no era mi lugar. O por ejemplo, a mí me pasa que yo prefiero quedar con uno o dos amigos y hablar de cosas pues un poco más profundas, más filosóficas, de mi tema, claro, pero que eso me recarga energía. Y en realidad esta personalidad no tiene nada que ver con ser aburrido o ser un ermitaño. De hecho, mis amigos me conocen muy bien. Cuando me encuentro en un ambiente cómodo, soy el alma de la fiesta. A mí me gusta mucho hacer bromas, me gusta siempre, pues, no sé, dar esa energía de divertimento, ¿no? De siempre estar alegre. De hecho, aunque tenga un carácter más introvertido, tengo habilidades sociales. Se me da muy bien interactuar con la gente, tengo dotes para ligar, bueno, o eso creo. De hecho, estoy hablando aquí a la cámara, a YouTube, para vosotros, delante de un montón de personas. Al final no tienen nada que ver con tener habilidades sociales o no. De hecho, es una cosa que se puede aprender, pero sí que es verdad que eso muchas veces me desgasta. Y es así, en el mundo real tenemos que relacionarnos o afrontar situaciones muy superficiales y muy cargantes, que bueno, aunque no queramos hacerlo, porque en la vida no pasa lo que queremos, sino lo que necesitamos, pues tenemos que lidiar con ellas. Sí que es verdad que las conversaciones superficiales, las típicas de ascensor o de que tienes que hablar con alguien porque compartís un proyecto o algo, a mí me desgastan bastante. Y creo que también depende mucho en la época de la vida en que te encuentres, porque yo me he ido moviendo entre la introversión y la extroversión. He sabido detectar en qué situación estoy en cada momento y saber sacar el lado positivo pues, de esos dos estados. Y es que la personalidad introvertida te puede llevar al aislamiento o a caer en algunos vicios, pero yo os
puedo asegurar, porque lo he comprobado a mí mismo, que los introvertidos tenemos un superpoder, y es que somos más sensibles a las emociones, a lo que está sucediendo. Percibimos cosas que no se ven a simple vista y que van un poco más allá de lo aparente. Yo recuerdo que antes negaba esa parte más sensible de mí y que bueno, al final todos tenemos esa parte sensible. Muchas personas lo que hacen es crearse una máscara muy fuerte para no sentir, porque es mucho más fácil vivir con una máscara reactiva y pues obviar ese ser vulnerable que todos albergamos. Muchos de vosotros me comentéis pues que a veces tengo una parte como más femenina, pero os voy a decir una cosa, me estoy desviando del tema. En mi vida hubo un antes y un después cuando yo incorporé esa parte femenina en mí. Y no tiene nada que ver con la sexualidad, simplemente que albergo una parte más de poder y de sabiduría, que es la parte que sobre todo los hombres solemos obviar. Y el equilibrio, que este es nuestro gran superpoder, porque ya hemos aceptado esta parte femenina, es compensar nuestra parte femenina con nuestra parte más masculina. Entonces tenemos la sabiduría, el poder de la parte femenina y la fuerza y la firmeza del lado masculino. Así que si tienes una personalidad más introvertida, no la utilices como excusa para no desarrollar tus habilidades, porque en YouTube hay un montón de canales de personas introvertidas que les va muy bien. Hay un montón de personas con un carácter más introspectivo que están haciendo cosas preciosas. Y evidentemente si no te apetece ir a algún evento o contestar un WhatsApp, no lo hagas. Pregúntate por qué, porque obtendrás la respuesta de si lo estás haciendo para justificar el no enfrentarte al mundo de ahí fuera o lo estás haciendo porque realmente no te apetece, y también está bien. Aunque a mí para encontrar el equilibrio me han servido algunas cosas, y si tienes un carácter introvertido déjamelo en los comentarios, así charlamos, pero ya lo sabrás que a la mínima que te apetezca salir, que te apetezca socializar algo, porque muchas veces es necesario exponernos a las dificultades para pues ir entrenando nuestras habilidades sociales. Intenta siempre que puedas exponerte a la incomodidad, al estar rodeado de gente nueva, al exponerte un poco a territorios más hostiles. A mí me ha servido no tener expectativas de lo que va a pasar, simplemente fluir, y cuando noto que la cosa se empieza a enturbiar, vuelvo a mi cuerpo, vuelvo a sentir el huracán, porque muchas veces estas reuniones son como un huracán, y estar en el centro, que las cosas se muevan, notar esa energía, pero volver a ti, volver al cuerpo. Y claro, si te apetece irte o decir que no, pues adelante. Intenta también no refugiarte demasiado detrás de las pantallas, ya que nos permiten tener la sensación de que estamos socializando, pero en realidad no es así. Estamos solos en nuestra casa, pero esto puede llevar a comportamientos más adictivos, ya que nos encerramos en nuestra zona segura y todo aquello que se salga de ahí nos parece como raro o no lo queremos. Si quieres te puedes suscribir, porque bueno, el próximo vídeo no, porque vais a pasar 24 horas conmigo, pero el próximo estoy preparando un vídeo muy chulo sobre relaciones que a mí también me cuestan, pero estoy llegando a conclusiones muy potentes. Entonces va a ser un vídeo interesante porque creo que te puede ayudar. Y si tienes hijos o familiares o estás lidiando con alguna persona introvertida, hay algunas cosas que es recomendable que no se las digas. Si son personas que siempre están en su cuarto leyendo o haciendo cosas solas, no las incites a socializar o a decirles que son aburridas o a que salgan de su cuarto, porque puedes generar el efecto contrario. No le estés preguntando constantemente que por qué no hablan o si están tristes. Tienes que entender que a ellos les cuesta bastante hablar, les cuesta bastante energía y que ellos se sienten bien así, muchas veces pasando desapercibido. Esto no tiene nada de malo, incluso yo diría, a mí no me gusta decirlo como bien o como mal, pero la sociedad frenética de ahí fuera no es que esté súper sana y súper feliz. Si quieres ayudar a una persona introvertida quizás a que rompa un poco esos moldes, a mí lo que me servía era que se interesaran por mis gustos y que me propusieran cosas que me motivaran. Ser respetuoso con él o con ella y no te preocupes demasiado, porque esa preocupación muchas veces también se contagia, y ten en cuenta que ser introvertido no tiene nada de malo, de hecho puede ser un superpoder. Yo he utilizado esa sensibilidad para crear este canal y bueno, no me va mal. Si me he dejado algo me lo podéis dejar en los comentarios, me ayudaríais un montón si este vídeo lo compartís con alguien que creéis que le puede ayudar. Os podéis suscribir, darle a la campanita, darle a like
Y nada, esta semana enviaré un correo a la newsletter hablando sobre este tema, ¿de acuerdo? Tenéis todos los enlaces a mis otras redes sociales abajo. Nada, ya sabéis que os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, chao.